Bueno, Bueno, sí, diga, profe, adelante. buenas tardes a todos. No, con respecto a lo que comentabas, Nicolás, sí, varias alumnas me habían escrito también por el tema de fechas y demás. Y bueno, yo les dije que bueno, que en la clase se va a aclarar todas las fechas de parcial, de trabajo Sí, práctico sí. y demás. De hecho, sabíamos que este fin de... Bueno, buenas tardes. En principio, gracias, queridos y queridas estudiantes, como siempre, por darse este espacio, por darle lugar a, como decía al principio, al último encuentro en el marco, digamos, del eje 3 de pedagogía, del eje 4, disculpen, de pedagogía especial, todo lo que tiene que ver con el enfoque de enseñanza para la diversidad que pudimos desarrollar en la clase anterior. Sepan que ya tienen todos los materiales bibliográficos subidos, digamos, en su aula virtual. Y también, por qué no decirlo, lo que comprende a las aulas heterogéneas que van a ser una realidad en su futuro profesional, poder ahondar, poder revisar más de cerca nociones sobre las dificultades específicas de aprendizaje y sobre las condiciones o trastornos, como dicen algunos autores, de la conducta, ¿no? Y en ese sentido, las profesoras Amanda Andrada y Joana Zapata nos han preparado para hoy, agradecerles que han planificado y han, digamos, organizado para la fecha una presentación explicativa a nivel, vamos a decir, un poco más conceptual, para conocer más de cerca, decía, el trabajo con las dificultades específicas desde la mirada, desde la formación docente y también tener mucho más, digamos, claridad en algunas cuestiones que hacen a la diversidad funcional, que hacen a las condiciones del sujeto de la educación especial para poder construir, como siempre decimos, prácticas de educación inclusiva en las escuelas. No creo que eso ya lo hemos dicho, para poder construir una escuela inclusiva es necesario empezar por nosotros, empezar a cambiar la concepción, la perspectiva, la acepción, la mirada y a propósito de lo mismo poder empezar a modificar un tanto las prácticas de planificación, de trabajo en equipo interdisciplinar en función de siempre atender las necesidades específicas de las aulas heterogéneas que hoy nos interpelan en nuestra realidad, ¿no? Tanto en el nivel inicial como en el nivel primario es fundamental en la formación inicial tomar herramientas, tener recursos para poder comprender e intervenir pedagógicamente en los sujetos, con los sujetos y para los sujetos de las aulas heterogéneas, ¿no? Entonces, en ese sentido, gracias profes eh, por la propuesta de hoy. Yo antes de comenzar y darle lugar a las profesoras quería decir lo siguiente para que no haya, digamos, dudas, ni temores, ni preocupaciones. En ese sentido, decía, vamos a comenzar con las exposiciones de las dificultades específicas de aprendizaje la semana que viene, ¿está bien? Yo les pido que presten especial atención a las indicaciones que vamos a dar ahora, porque es muy importante que a la brevedad todos los grupos, ¿m? Todos los grupos, tanto del profesorado de educación primaria como de educación inicial, puedan cargarse en el cronograma de exposiciones para el día 6 de noviembre, que es el miércoles que viene, y para el día 13. ¿Está bien? ¿Por qué les pedimos que ustedes se carguen ahora en el cronograma? Porque en el cronograma que yo les acabo de compartir en el aula virtual, también lo tienen en el grupo de WhatsApp, está como enlace en lo que significa el trabajo, las consignas del trabajo práctico número 4, referido a las DEA, porque una vez que todos ya se anoten, nosotros esta noche yo me voy a encargar con los profes personalmente de poder asignarles las dificultades que van a investigar, sobre las que van a trabajar, sobre las que van a diseñar, vamos a decir, una actividad, un recurso pedagógico y didáctico para atender esta problemática, esta dificultad, este trastorno, eh, siempre pensando en las necesidades específicas. Está bien aclarado el desarrollo, digamos, de lo que tienen que elaborar y producir en el trabajo práctico 4, pero como nos urgen los tiempos y sabemos que a este fin de cuatrimestre todo se convierte en un culo de botella,
por decirlo rápidamente, de manera coloquial, y se vienen como compactando y comprimiendo los tiempos, lo que les pedimos es que por favor se aboquen al trabajo práctico número 4, que vamos a dar más tiempo para poder entregar el parcial domiciliario, que es de carácter individual, pero para nosotros es de suma importancia esta instancia de aplicación, esta instancia de que ustedes puedan llevar a la práctica, a la ejecución, una propuesta de actividad que, como bien decíamos, atienda a la dificultad, ¿no? Como bien lo explica el trabajo práctico 4. Este trabajo práctico 4 tiene como para el miércoles 6, de acuerdo a cómo se vayan ordenando los grupos, las presentaciones. En primer lugar, fundamentar un poco y explicarle a los compañeros en la microclase, van a tener que dar una microclase de 20 minutos, todos y todas las integrantes del grupo. Aquí, para poder promocionar la materia, tiene que haber participación real y concreta en esta actividad, y es la última actividad de cierre que vamos a realizar en torno a prácticos y trabajos, digamos, de producción. Entonces, en ese sentido, les pedimos especial atención, dado que necesitamos que se anoten en el cronograma por grupos para esta tarde-noche poder asignarle la problemática, y también aclarar que tienen que subir una pequeña síntesis acerca de la problemática, pero esto lo pueden hacer hasta no el miércoles 13, sino el miércoles siguiente, que creo que es 20 de noviembre, ¿no? Entonces, la prioridad es empezar a hacer el trabajo práctico 4 en equipo, en grupo, eh, llevar las presentaciones para quienes se organicen en el cronograma para el miércoles que viene en un PowerPoint, en un afiche, en una apoyatura visual, con un recurso didáctico concreto. Puede ser un juego, puede ser una actividad, digamos, de carácter lúdico, como digo, o de otra índole, para poder, digamos, mostrarle al grupo, al intercambio entre colegas, compañeros, cómo poder trabajar con alguna actividad puntual la problemática que se les ha asignado, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a empezar el miércoles que viene, 6 de noviembre, de manera presencial, a exponer, van a realizar las exposiciones de las microclases, los grupos, y vamos a seguir subsiguientemente el miércoles 13, ¿no? Creo que es, si yo no me equivoco, el miércoles 13 de noviembre. Sí, es así. Entonces, dicho esto, guárdense las preguntas, las dudas, vayan anotando para que en el transcurso de la jornada, de la clase de hoy, también cuando ustedes necesiten evacuar alguna duda, nos pueden escribir para poder acomodar, vamos a decir, dudas, para poder hacer aclaraciones y todo aquello que sea necesario. Les pedimos con conciencia el esfuerzo, es decir, de parte nuestra. Sabemos que no hay mucho tiempo, solamente tienen 7 días para preparar esta actividad, pero háganlo de manera modesta, con compromiso, y el escrito, repito, que tienen que presentar el trabajo práctico 4, lo pueden hacer el día 20 de septiembre, en la tarea en el aula virtual. Ya tienen en el aula las diapositivas que está presentando la profe Amanda ahora, también tienen el trabajo práctico 4, y también se lo hemos colocado en la bibliografía, el cronograma, más allá que está en el enlace del trabajo práctico 4, para que ya mismo se vayan organizando, para que ya mismo se vayan anotando. ¿Está bien? Dicho esto, creo que vale también agregar que vamos a cambiar la clase pública y abierta de la problemática de la pedagogía especial. Vamos a sumar dos exponentes, las profes de la Escuela 37, la maestra especial de la Escuela 37, como lo propuso la profe Amanda y la profe Joana. Vamos a sumarla a la mesa, al panel, para hablar, digamos, del trabajo de la pedagogía especial de manera situada en territorio de la localidad de Justo Dara. También vamos a invitar y vamos a escuchar a profes del nivel primario, está bien, con sus dispositivos de trabajo y cómo se han venido organizando a la luz de la resolución 270, con el proyecto pedagógico individual inclusivo. Y también vamos a tener la palabra de la colega Valeria Ardoy, que ya la conocemos, casi una amiga de la casa, de la UNVIME, quien ella se encarga de hacer la formación docente inicial. Vamos a decir, vamos a tratar de tener las miradas del nivel inicial, del nivel primario y del nivel universitario para la formación docente
de acuerdo a estas problemáticas. Y la idea, en síntesis, ya con esto termino, es que en el marco del trabajo práctico 4 ustedes puedan conocer o puedan, digamos, darse lugar a vivenciar la experiencia de poder armar una consigna, como decía recién, con un juego, por ejemplo, entre otras cuestiones, entre otras propuestas, entre otras consignas y actividades, para dar respuesta a la problemática específica que el equipo docente se les asigna. Así que, sin más que agregar, agradecer la presencia. Gracias, profes, por la clase de hoy. Yo siempre creo pertinente que la profe Amanda tiene mucho más conocimiento sobre estos temas, y Joana también, de acuerdo a su formación de posgrado que está realizando en el postítulo, y vamos a recibir sus aportes. Muchas gracias. Yo me voy a quedar aquí a escuchar lo que necesiten. Pueden pedir la palabra, levantar la mano, digo, y bueno, seguimos en el intercambio. Profe, todo suyo de la clase. Muchísimas gracias por el esfuerzo. Cualquier duda, estamos aquí. Bueno, profe, muchas gracias a usted por el espacio. Bueno, vamos a comenzar con este tema que nos compete como profesionales de la educación, ¿sí? Interiorizarnos, que son las dificultades específicas del aprendizaje. Para poder entrar en conocimiento con respecto a las dificultades específicas de aprendizaje, podemos decir que se tratan de alteraciones neurobiológicas que afectan tanto la lectura, la escritura o el cálculo matemático. En base a esto, a nivel nacional, esperen que acá voy, tenemos la Ley Nacional 27.306, que es una ley que fue promulgada en el 2016, ¿sí? Donde esta misma se declara como interés nacional las dificultades específicas del aprendizaje, con un abordaje integral, interdisciplinarios, de los sujetos que presentan, ¿sí? Estas dificultades, como también aborda de carácter de interés nacional, por así decirlo, a la formación de profesionales, ya sea para la detección temprana, el diagnóstico y el tratamiento, ¿sí? Para todos aquellos niños que presentan esta condición. ¿Con el objetivo de qué? Con el objetivo de beneficiarlos en el acceso y en el derecho de garantizarles una educación y una trayectoria escolar lo más íntegra posible, teniendo en cuenta sus necesidades, teniendo en cuenta en realidad su condición y brindando todos los apoyos y las configuraciones o los ajustes que se consideren necesarios para transitar. Se ve ahí, yo hace mucho que no hago esto de la tecno y no sé si pueden visualizar bien. Sí, profe. Sí, profe, se ve perfecto. Bien, perfecto. Bueno, seguimos avanzando. Esta ley, la verdad que permitió mucho avance con respecto a esta condición de las dificultades específicas de aprendizaje, porque, bueno, en base a esa ley, hoy en día, los niños que presentan, por ejemplo, bueno, dislexia o discalculia, pueden ser, ¿cómo decirles? Pueden ser diagnosticadas por profesionales y pueden esos diagnósticos o esos procesos de evaluación pueden ser cubiertos a través de diferentes obras sociales, ¿sí? Ya que hay una ley nacional, ¿sí? Que dictamina esto, tanto poder cubrir el proceso de diagnóstico, evaluación y tratamiento, rehabilitación, ¿sí? Y bueno, siendo muy fundamental, como bien dije, para el transitar de el ámbito educativo de estos niños. Bueno, ¿cómo aparecen estas DEAs, estas dificultades específicas en el aula? Lo que por ahí solemos observar, que como bien el profe también explicó la clase pasada, como herramienta, el docente siempre es la observación, ¿sí? Y algo que por ahí debemos estar como, bueno, muy atentas a diferentes señales que por ahí se pueden desencadenar en el aula, es cierta desorganización y pérdida de útiles,
también cierta distracción, dificultad para organizar las tareas. Esto a nivel general, ya sea en lectura, cálculo, ¿sí? o escritura. Una cierta desprolijidad o desorganización en el espacial, por lo general ya sea espacial en la hoja, como también cierta desorganización espacial en el banco, ¿sí? En el banco también se suele observar estas cuestiones, también dificultad para poder aprender a leer y escribir, un retraso donde se observa también cierto desfasaje, ¿sí? En la producción escrita también se puede observar una producción escrita pobre, que bueno, contrasta mucho con lo oral, dificultad para evocar ciertas palabras, un escaso disfrute de tareas que implican lectura y escritura, ¿sí? Cierta frustración a la hora de poder realizar algún tipo de estas actividades, ya sea que implique lectura o ya sea que implique escritura, ¿sí? Cierta fatiga, desmotivación, desgano. Eso también es importante como docente observar estas conductas, ¿no? Ante una actividad que uno brinda, además del desempeño y cómo responden, bueno, también ciertos alumnos se observan estas cuestiones. Y bueno, y también cómo se observa cierto desgano o cierta desmotivación en cuanto a lectura y escritura, también suele observarte cierta impulsividad o tendencia a evadir diferentes tipos de tareas escolares, ya sea también en lo que es escritura, cálculo o lectura, ¿sí? Porque como bien dijimos, las DEA son alteraciones de orden neurobiológico con respecto a la lectura, a la escritura y al cálculo matemático, específicamente, ¿sí? Y estas son algunas de las señales, ¿sí? Que pueden observarse y que hace que uno como docente, bueno, esté ahí como, bueno, esto la verdad que me preocupa o son indicadores, ¿sí? Solo usamos por ahí ciertos predictores, ¿sí? En la cual uno tiene que estar como atenta. Y también, además de la observación como herramienta y observar estos predictores, también el trabajo en conjunto, ya sea con otras seños, si hablamos de nivel primario, ya sea del primer ciclo o del segundo ciclo, por lo general en el segundo ciclo hay dos seños y en el primer ciclo no, pero está la seño de música, la seño de plástica, la seño de educación física, también el diálogo creo que es importante. Como siempre digo, el trabajo interdisciplinario con otras áreas especiales es fundamental, ¿sí? El dialogar, el, el tratar de ver si lo que uno observa, también el otro colega, docente, en otra área especial también está observando, ¿sí? Bueno, estos son algunos de los predictores a los cuales uno puede estar como llamando ahí la atención. Siguiendo con uno de las DEAs, ¿sí? Vamos a empezar a desarrollar lo que es la dislexia, ¿sí? Que según Rufina Pearson, la dislexia es una dificultad de aprendizaje en la lectoescritura específicamente, ¿sí? Ya sea en una lectura ya precisa o fluida, que se dan en niños que no presentan ningún tipo de discapacidad física, psíquica ni sociocultural, ¿sí? El origen, ¿sí? Parece derivar de una alteración neurobiológica específicamente, ¿sí? Por eso solemos encontrar un dilema, y yo que estoy en consultorio, solemos encontrar un dilema en el CUD para los niños que presentan dislexia, ¿sí? Hay un dilema muy fuerte porque no es un niño que tenga una discapacidad en realidad física, psíquica, ¿sí? Sino que es una alteración de origen neurobiológico, ¿sí? Bien, algunas de las características que podemos encontrar es que afecta de manera persistente la dislexia, la decodificación fonológica, ¿sí? Fonológica hace referencia a la ruta más auditiva, ¿sí? Con exactitud a la parte del lenguaje y lectora.
y el reconocimiento de palabras con cierta fluidez y con cierta velocidad. Este déficit que se observa en el procesamiento o en la ruta fonológica va a alterar cierta decodificación, impidiendo la identificación de la palabra. ¿Qué quiere decir? Hay una alteración de conciencia fonológica. ¿Qué es la conciencia fonológica? Es la conversión del fonema, ¿sí?, a grafema. Y en este caso, en niños que presentan dislexia, hay un déficit en la ruta fonológica y en el poder decodificar, ¿sí?, esa grafía, ¿sí?, que esa grafía en realidad un conjunto de letras que van a formar sílabas, a la cual también va a afectar conciencia silábica, y la sílaba forman palabras. Por lo tanto, va a afectar la identificación de la palabra en sí misma, propiamente dicha. Entonces, al haber este déficit en el procesamiento fonológico, va a bloquear los procesos superiores en realidad y no va a poder encontrar sentido al texto que está leyendo o a la palabra en sí misma, ¿sí? Entonces, y esto va a traer como consecuencia también un retraso lector, ¿sí?, significativo. ¿En relación a qué? A su edad, ¿sí?, en curso, ¿sí? Bien, algo a tener en cuenta con respecto a la dislexia es que no es una enfermedad, es una condición, ¿sí? Y esta determina que una persona tenga cierta dificultad para algunas tareas y cierta facilidad para otras. Eso es algo como que también es importante porque, bueno, si bien ahora no se escucha tanto, al menos cuando ando en las escuelas, el tema de enfermedad, pero bueno, solía en un momento escucharse con más énfasis el tema de este concepto, ¿no? ¿Es enfermo o está enfermo? No, no es una enfermedad, es una condición, ¿sí?, que presenta la persona, específicamente en la ruta fonológica y que presenta la dificultad en las lectoescrituras. Se denomina trastorno, ¿por qué? Porque afecta a la calidad de vida y al aprendizaje, por lo que el rendimiento en la habilidad lectora se ubica en un nivel considerado deficiente, ¿sí? Bien, siguiendo un poquito, ¿qué suele observarse más de todo en niños con dislexia en la lectura? ¿Qué puede observarse en la escritura, en la ortografía? Bueno, en lo que es la lectura suelen confundir las letras, cambian las sílabas. ¿Por qué van a confundir la letra? Porque hay un déficit, como bien dije, en la decodificación fonológica con el grafema, ¿sí? Por eso van a confundir las letras. Van a cambiar la sílaba porque esa decodificación fonológica va a alterar la conciencia silábica. Van a omitir o van a añadir otras letras en el interior de una palabra. Va a haber una baja fluidez, ¿sí? Fluidez en cuanto a la lectura de una palabra, ¿sí? En cuanto a la entonación y al ritmo. ¿Por qué? Porque en realidad a la hora de realizar un proceso de lectura se ponen en juego varias funciones ejecutivas y se ponen en juego varias funciones superiores. Entonces, va a haber, por lo tanto, una velocidad de procesamiento un poco más bajo. También que suelen encontrarse en la lectura una condensación, ¿sí?, que son palabras en carro, en el sentido que te van a leer en realidad en lectura palabras por lo general juntas, ¿sí? No va a haber una separación en ningún sentido, o va a haber separaciones incorrectas de palabras. También en la hora de una lectura lo que se suele observar es que se suelen saltar renglones, la cuestión de la fijación o hacer el foco en el proceso de lectura dificulta mucho, por eso como que suelen saltearse renglones. ¿Qué observamos en escritura y en ortografía? En la escritura y en la ortografía, por lo general, observamos inversiones
inversión de letras, sustitución, omisión o adición en letras, adiciones que agregamos letras que no corresponden a esa palabra, ¿sí? O sílabas que no corresponden a esa palabra. Hay una baja calidad, esto se acompaña con una baja calidad gráfica, llegando por lo general a una ilegibilidad en la parte gráfica. Hay una presión también excesiva en el lápiz, ¿sí? Porque, bueno, hay cierta impulsividad. Frecuentemente también, bueno, sí, hay una eficiencia en la toma del lápiz porque, bueno, viene parte de este déficit en la conversión del fonema con la grafía, ¿sí? Al sentirse frustrado y demás, hay ciertos indicadores emocionales que también solemos encontrarlos en las personas que presentan esta condición, ¿sí? La baja tolerancia a la frustración, la impulsividad, autoestima baja, son varios de los indicadores emocionales que por ahí suelen presentar las personas que presentan esta condición. Bueno, existen tres indicadores tempranos de riesgo de alta confiabilidad, según estudios, que son la conciencia fonológica, que es lo que expliqué anteriormente, ¿sí? Esta conversión de fonema a grafema, el reconocimiento de letras, ¿sí? Ya que no hay una decodificación efectiva, sino que es una decodificación deficiente, y eso va a dificultar el reconocimiento de letras y el nivel de escritura específicamente, ¿sí? Si su desarrollo no sigue lo esperado según cada edad, se considera que el niño se encuentra, bueno, en riesgo de presentar ciertas dificultades en la adquisición de lectoescritura y por lo tanto, bueno, de presentar un porcentaje mayor en dislexia, ¿sí? Que solemos encontrar en lo que lo mejor son los niveles iniciales, por ahí esto en lo que es discriminación auditiva, yo suelo decir siempre en las rimas, en lo que es el nivel inicial, también esto, estar atento a que el niño pueda hacer en realidad, pueda entender en realidad el sentido de la rima, específicamente en el nivel inicial. ¿Por qué? Porque eso, en la rima trabajamos la discriminación auditiva, entonces como que bueno, eso es fundamental también, como para, en cuanto a indicadores o predictores que hacen a que pueda haber una cierta deficiencia en esa actividad y después lo podamos como ver como más acentuado, a lo mejor en lo que es la primaria en sí mismo, o sea, en la unidad pedagógica, en el proceso de alfabetización. Bueno, y acá hay algo que es importante que me parece que, bueno, Siguen también lo expliqué hace un ratito, que hace referencia a esto. El lector normal, ¿sí? A la hora de hacer este proceso de lectura, se ponen en juego y se ponen en funcionamiento tanto el hemisferio izquierdo como el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo se encarga de la decodificación auditiva, de la ruta fonológica, ¿sí? Y el hemisferio derecho se encarga de lo que es la representación gráfica visual, ¿sí? En base a este funcionamiento óptimo, el niño puede hacer una buena decodificación y le puede dar significado, propiamente dicho, a la palabra en sí, le va a dar sentido a esta palabra, teniendo esta ruta y este funcionamiento, tanto del hemisferio izquierdo como del hemisferio derecho, sí, óptimo. En cambio, el proceso lector en un niño que presenta dislexia, sí, ya se va a ver como una deficiencia tanto del hemisferio izquierdo, ¿sí? Que se encarga todo del proceso lector, ¿sí? Se encarga en realidad del lenguaje en sí mismo, entonces la decodificación fonológica y auditiva, al ser deficiente, ¿sí? Y al no ser tan óptima, ¿qué pasa? No va a poner en funcionamiento con el hemisferio derecho, ¿sí? Que lleva la representación gráfica.
Entonces, la representación gráfica visual, el área visual, se va a ver afectado en sí para hacer esta conversión del fonema grafema, ¿sí? Y se va a perder el significado de la palabra en sí. Eso más o menos como, me parece importante esta imagen como para traer a colación que a la hora de realizar una lectura, cuando un niño lee, por ahí uno a lo mejor se pone a pensar y dice, wow, es fácil. No, en realidad se ponen en juego, además del hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, junto con ello, se ponen en juego la función ejecutiva, ¿sí? Que es una de las, junto con los dispositivos básicos de aprendizaje, como la atención, memoria, ¿sí? Lenguaje, que es fundamental para que este proceso lector sea eficiente. Bien. Siguiendo con otra de las dificultades específicas del aprendizaje, encontramos la disgrafía, que la disgrafía es un trastorno de tipo funcional que afecta la calidad de la escritura del sujeto en lo que se refiere al trazado o a la grafía, ¿sí? Específicamente. El niño presenta un nivel de escritura significativamente inferior al esperado por su edad o por su curso escolar. Solemos encontrar mucha, se le dice, cuadernitos donde hay mucha suciedad gráfica, en realidad, por así decirlo, porque hay muchos borrones. También hay adiciones, porque a lo mejor borra y, y no lo borra bien y escribe sobre eso mismo. Es lo que se observa, acá está, un déficit en la coordinación visomotora que impacta en la mala letra, ¿sí? En algunos casos llega a ser hasta ilegible, por eso borra constantemente, porque no se conforma a lo mejor con la producción gráfica, y al no tener una buena coordinación visomotora, ¿sí? En realidad hace que a lo mejor por ahí su legibilidad se note mucho más, hay una cierta desorganización espacial, hay una lentitud para escribir, cierta rigidez motora, ¿sí? En algunos casos, que esa rigidez motora puede llevar también a una mala aprehensión en el lápiz o en el instrumento que se utilice para poder escribir o graficar. O también, además como rigidez, encontramos cierta accesibilidad, como la laxitud, ¿sí? A la cual también puede haber una falta de control en el lápiz, en ese instrumento, por la laxitud. Los trazos son muy variables, suelen encontrarse tamaños de letras como muy grandes o muy pequeñas, posturas inadecuadas o incorrectas también en el lápiz, o se acerca mucho a la mesa o por ahí suelen tener cierta distancia a lo mejor que permite que su coordinación visomotora a lo mejor sea un poco más dificultosa. Bueno, también encontramos cierta fatiga al escribir, y también encontramos ciertos indicadores emocionales como falta, como cierta frustración, como baja tolerancia, impulsividad, fatiga, enojo, bueno, frustración. Al percibir que no logra seguir el ritmo de la clase, encontramos ciertos indicadores emocionales. También esto de indicadores de autoestima muy baja, de no mostrar sus producciones, ¿sí? Un aspecto muy borroneado y sucio del cuaderno, suelen encontrarse en niños que presentan este tipo de condición. Con respecto a la disortografía, que es otra de las dificultades específicas de aprendizaje, sí, podemos decir que esta misma es un conjunto de errores en la escritura que afecta a la palabra y no a su trazado o grafía en sí. Esta dificultad implica inconvenientes en el procesamiento ortográfico. ¿Sí? Hay ciertas reglas ortográficas que hacen a una producción escrita, ¿sí?
¿Cómo sabemos observarlo en el aula? Cierta persistencia de errores ortográficos hasta el secundario. Intentan a lo mejor también superarse. Algunos sí y otros a lo mejor, bueno, cuesta, ¿sí? Es un proceso. Eh, Dificultad para el uso, bueno, de mayúscula o minúscula, ahí sí hay cierta confusión, no utilizan signos de puntuación por lo general, suelen repetir ciertos errores a lo largo de la producción de un texto, evitan escribir, bueno, y se avergüenzan de sus producciones, igual que la digrafía específicamente. Se me va a apagar la computadora. Bueno, después tenemos, bueno, presencia de grandes dificultades en oraciones entre el orden escrito y las normas ortográficas, como bien dije anteriormente. Y en la escritura de palabras, bueno, yo aquí le traía como un ejemplo, ¿sí? En la palabra había, que le falta la H, cielo, nubes, son algunos de los errores ortográficos que pueden observarse. Fíjense que como acá tenemos en este ejemplo, en la primera parte pone había sin H, pero en la segunda pone había con H, ¿sí? Esta flatulencia, o sea, suelen encontrarse, o sea, estas oscilaciones que solemos decirle, la habilidad, es muy normal en niños que presenten disortografía. Trastorno, bueno, después tenemos como una de las últimas dificultades específicas del aprendizaje, tenemos la discalculia, que es un trastorno específico del cálculo, que hace referencia a ciertas dificultades en las habilidades matemáticas. Estas habilidades matemáticas se encuentran bastante comprometidas, hay ciertas dificultades en poder entender ciertos conceptos relacionados a los números, a la denominación numérica, a la decodificación numérica, a ciertos símbolos que hacen referencia, por ejemplo, a las operaciones básicas, suelen confundir. También hay ciertas dificultades en cuanto el espacio, ¿sí? A la hora de producir una operación básica como una suma, como una resta. Este déficit específico hace referencia en habilidades numéricas básicas, conceptos de cantidad y número, la conversión de concepto de cantidad y número. Es parecido en realidad a esta decodificación, a esta conversión del fonema a grafema, en lo que es la discalculia, es algo similar, ¿sí? Hay una dificultad se suele observar esa dificultad en la decodificación numérica con la cantidad, en esa conversión suele haberse y encontrarse en niños que todavía necesitan apoyarse con material concreto, y hasta en edad de secundario, ¿sí? Algo también que yo les quería como también brindarle tanto para inicial como para primaria, que hay ciertos predictores o señales que nos hacen estar como atentos. En la educación infantil podemos observar como predictor problemas para aprender a contar o dificultad para poder entender ciertos conceptos básicos como más, como menos, ¿sí? Concepto de más, o sea, más que, menos que. Le cuesta entender la relación entre, bueno, como bien dijimos anteriormente, entre número y cantidad, ¿sí? Y también suelen encontrarse indicadores como también baja tolerancia a la frustración, cierta como es, impulsividad también, desgano, desmotivación también. En la educación primaria solemos encontrar dificultades, bueno, para identificar los símbolos aritméticos como la suma y la resta, dificultades para aprender a recordar los hechos numéricos, las series numéricas, ¿sí?
siguen usando los dedos para contar, en lugar de utilizar estrategias más avanzadas. Suelen como aferrarse mucho al material concreto, necesitan aferrarse al material concreto para poder en realidad confirmar esa decodificación entre la cantidad y el número. Después, dificultades para entender términos relacionados con las matemáticas, bueno, también como mayor que, menor que. Problemas con las representaciones también visoespaciales, ¿sí? Ahí se observa como una gran desorganización visoespacial a la hora del orden de los números, ¿sí? Como en la recta numérica, ya sea en la recta numérica como ya sea una desorganización espacial a la hora de realizar una suma o una resta de manera convencional, ¿sí? De manera vertical. Dificultad para entender, bueno, el valor posicional también de los números, en unidades, centenas, las familias, la familia de los unos, las decenas, las centenas, y problemas para escribir los números, para ponerlos en la columna correcta, en los cálculos escritos, que es lo que dije anteriormente, ¿sí? Hay cierta dificultad para visoespacial, como bien dije, a la hora de poder graficar en ya sea la columna de la familia de las unidades, la familia de las decenas, la familia de las centenas, para poder hacer una operación básica como una suma o como una resta. Esos son algunos de los predictores o indicadores que podamos encontrar con respecto a la discalculia. Y en cuanto a algunas orientaciones que yo quería como que por ahí dejarles, tratamos de hacer como, bueno, resumido para que también la profe Johanna pueda hablar de uno de los temas también que consideramos que es importante poder transmitir, que es el DUA, el Diseño Universal de Aprendizaje. Yo había pensado, bueno, y armé como estas orientaciones específicas a las DEAs, ¿sí? Que son las adaptaciones curriculares, fundamental, tener en cuenta que eso va a garantizar, como bien se habló en la clase pasada, el acceso al currículum, realizar ciertos ajustes, configuraciones de apoyo a estos niños que presentan estas condiciones es fundamental. Darle prioridad, por ejemplo, en determinados casos, a la oralidad, ¿sí? Porque como bien dijimos, son niños que presentan dificultades en algunas áreas, pero en otras áreas no. Entonces, observar, evaluar, rever, y en casos que sea necesario, darle la prioridad, ¿sí? a una modalidad oral. También dar como prioridad a los tiempos en la actividad o en la ejecución de tareas, ¿sí? No solamente en actividades o tareas, sino también en procesos evaluativos, porque no desdoblar, ¿sí? El proceso evaluativo en un momento y en un segundo momento. Esto quiere decir que un día, un momento, un contenido, y en otro día, segundo momento, otro contenido, para no abrumarlo, para no frustrarlo. El entendimiento de consignas, asegurarse también, ¿sí? Que haya podido comprender y procesar o asimilar las consignas. Evitar, otra de las orientaciones, las exposiciones frente a sus compañeros, creo que eso es fundamental también. Evitar los copiados tan extensos o dictado, ¿sí? En el caso de grafía. Facilitar el uso de ordenadores, calculadoras o tablas, o también pueden ser, también de facilitar el uso de, por ejemplo, algunos elementos, herramientas, como los configuración de apoyo como los pictogramas, que es un dispositivo de comunicación alternativa, en el caso de ser necesario, ¿sí? Ajustar los procesos de evaluación a la singularidad del sujeto, como bien dije anteriormente. El equipo docente institucional también debe velar por la igualdad de condiciones, ¿sí? Sin discriminación, ¿sí? Apela a la igualdad de condiciones.
exponiéndolo frente a los compañeros en la visualización de la dificultad que transitan, ¿sí? Eh, Eso también está bueno en el sentido de aclarar, porque si no suelen encontrarse por qué un examen o por qué en 2 momentos, y a mí no, y a mí sí, y bueno, en realidad por ahí está bueno también dar a conocer, como bien dijo el profesor, que nuestras aulas hoy en día y cada vez más son heterogéneas, son plurales, y la propuesta, ¿sí?, de evaluación, como bien también vimos la clase pasada que el profe trajo esa imagen, que estaban todos los animales, eh, está bueno poder hablar de esto con los alumnos en realidad y ver que no hay un único proceso de evaluación, sino que también esto, considerar la diversidad y la diversificación curricular cuando se considere pertinente y por lo tanto también la evaluación, ¿sí? Y bueno, como estrategias o pensar estrategias pedagógicas para acompañar a estos niños, estas personas con DEA, implica a esto, a referirnos a los cambios que puede realizar el docente para que estos alumnos puedan aprender y puedan acceder a los conocimientos curriculares propuestos por cada nivel educativo, pero estos cambios vienen de la mano o se refieren a la forma de presentar, o sea, cómo presento o cómo evalúo, ¿sí?, el conocimiento, ¿sí?, pero no el contenido en sí mismo, sino que son ajustes o más de índole metodológico, ¿sí?, que el contenido específico en sí mismo. Al menos en alumnos y niños que presenten dificultades específicas de aprendizajes. Creo que como estrategia del docente, y como lo venimos diciendo anteriormente, tiene que estar abierto, ser abierto al currículum flexible, tiene que tener como herramienta de base la observación para estar observando estos predictores, estas señales, en realidad, para poder abordar la subjetividad de nuestros alumnos, para poder abordar e intervenir la diversidad que nos interpela en el día a día de las aulas y poder responder a las necesidades de todos nuestros alumnos. Creo que eso es fundamental. Cuando uno se permite, bueno, observar, registrar, creo que también se va a permitir esto, ¿no? Plantearse esto, cómo yo le voy a presentar a mis alumnos el conocimiento, el contenido, ¿sí? Cómo le voy a evaluar, ¿sí? Creo que va muy de la mano en este sentido. Y por eso es fundamental tener esta mirada y esta apertura. Después, como una de las últimas diapositivas que había puesto, es que me parece que es fundamental, como bien dije, el docente tiene que trabajar de manera interdisciplinaria, y algo que debe quedar claro en base a las dificultades específicas del aprendizaje, perdón, en base a los trastornos, en base a las diferentes condiciones que pueden presentar nuestros alumnos, es que la escuela, uno, primero y principal, tener en cuenta como docente, no realiza un diagnóstico, sino que la escuela lo que hace es justamente observar, ¿sí? La escuela lo que hace es poner en señal de alarma, en preocupación de la maestra, algo que llama la atención, que preocupa, ¿sí? Entonces, bueno, creo que es fundamental esto sí, comunicar a la familia, ver cómo lo comunicamos para evitar cierta angustia de la familia. Y la escuela lo que hace más que nada, invita a realizar un proceso de evaluación para que se genere, bueno, un encuadre determinado, con los profesionales determinados, ¿sí? Entonces, acá, ¿cómo sugiere la escuela? La consulta invita a que la familia, ¿sí? Invita a que la familia comente qué observa también en la casa, también la escuela invita a que la familia pueda también comentarles
qué es lo que observa tanto en la casa y qué es lo que observa la docente, explicarle por qué a lo mejor va a realizar una consulta con un determinado profesional específico, le explicamos el por qué de tal profesional, un fonoaudiólogo, un psicopedagogo, un psicólogo, ¿sí? Creo que la docente se debe apoyar siempre y a trabajar en conjunto con el equipo de orientación escolar, que en este caso nosotros tenemos a las maestras especiales, ¿sí? Creo que con ellas debemos trabajar y abordar estas orientaciones o estas preocupaciones o estas señales o estos predictores que observamos y transmitirle a las familias por qué consideramos a lo mejor llamarlas y contarle lo que se observa y preguntarle qué observan ellos también en casa y, y, y bueno, y explicarle el porqué de la derivación, de la sugerencia a tal profesional, eh, qué es lo que se observa y demás. Creo que eso es fundamental, el trabajo en equipo interdisciplinario con la docente especial de la escuela con la que estén o con el equipo de orientación escolar que haya. Eh, Digo equipo de orientación escolar porque, bueno, en otras provincias en realidad se, se trabaja así, con equipo de orientación escolar. Ojalá que nosotros como provincia también podamos en algún momento tener este equipo de orientación escolar que no solamente se formaría por el profe de educación especial, sino por un equipo interdisciplinario de profesionales, ¿no? Eh, Esto como fundamental me pareció importante como para finalizar, ¿no? Cómo hacer esa sugerencia una vez que observamos diferentes tipos de predictores o señales. Y hasta ahí mi parte. Bueno, para seguir el hilo conductor de la profe Amanda, como ya dijimos, como lo hemos dicho los tres profes, ya no podemos pensar en unas aulas homogéneas, en un único método de enseñanza, ni de evaluación, porque nuestras aulas son heterogéneas, son diversas. Entonces, se propone ver este enfoque que es el diseño universal para el aprendizaje. Pero, ¿qué es el diseño universal para el aprendizaje? Es un enfoque educativo que se basa en la flexibilidad y la inclusión, es decir, que es la flexibilidad y la accesibilidad al currículum, cuyo objetivo es proporcionar a todos los estudiantes las mismas oportunidades para aprender. ¿Por qué? Porque ya tenemos aulas heterogéneas, hay una gran diversidad y sabemos que el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes no es el mismo, entonces ya no podemos presentar una única planificación, una única forma de aprendizaje. Este diseño universal para el aprendizaje se fundamenta en el principio universal, como recién dije, de la accesibilidad y la flexibilidad, y es un enfoque didáctico en el que prima la accesibilidad del currículum, que recién también lo dije, desde que se gesta la planificación, nosotros tenemos que pensarlo, desde que planificamos esa gran heterogeneidad de las aulas hasta que lo llevamos a la práctica. Y que este diseño universal para el aprendizaje se centra en la fortaleza y las capacidades del estudiante y se debe respetar esa individualidad para que el estudiante pueda aprender, porque todos nuestros estudiantes, como siempre lo decimos, tienen sus particularidades, sus necesidades, más allá de que tenga alguna dificultad de aprendizaje o no. Todos nuestros estudiantes van a tener distintas necesidades. Entonces debemos respetar esas particularidades para que ellos puedan acceder a ese aprendizaje. El DUA nos propone 3 principios que ayudan a reflexionar sobre los ajustes razonables en las prácticas educativas. ¿Cuáles son estos 3 principios? El primero, ofrecer múltiples métodos de representación de la información. ¿Qué tiene que ver esto? Tiene que ver con el qué del aprendizaje. Es decir, que el docente tiene que pensar en qué contenido quiere que se aprenda y las formas en que lo va a presentar, ya que nuestros estudiantes, como recién lo dije, tienen distintas formas de comprender y
procesar la información. Es decir, que no todos van a acceder a la información con un solo método. Es por eso que el docente debe tener diferentes soportes o recursos para presentar ese contenido, que puede ser un montón de estrategias. Pueden ser videos, pueden ser imágenes, pueden ser actividades prácticas, pueden ser actividades de interacción. El recurso que se adecue al grupo y a las necesidades de los estudiantes. Como bien dijimos siempre, la observación es fundamental para tener en cuenta desde la planificación hasta que se lleva a cabo esta práctica docente. Ujú. El segundo principio tiene que ver con ofrecer múltiples formas de acción y expresión. ¿A qué se refiere? Se refiere a cómo se accede al aprendizaje. Es decir, ofrecerle a los estudiantes diferentes formas que ellos puedan demostrar lo aprendido. Como dijo la profe Amanda, puede ser en 2 etapas, una evaluación, puede ser en que algunos se sienten más cómodos en un debate, se sienten más cómodos en una interacción con sus compañeros, en actividades participativas, y no siempre caer en una evaluación escrita de un solo formato en el que no incluye a todos nuestros estudiantes. Y el tercer principio habla de ofrecer múltiples formas de motivación. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que ofrecer diferentes opciones para poder captar el interés, para poder mantener el esfuerzo y la persistencia y la autorregulación que vamos a necesitar de nuestros estudiantes para que ellos puedan acceder al porqué de este aprendizaje, ¿sí? Esto les va a permitir una autoevaluación, le va a permitir el trabajo participativo, poder construir su propio aprendizaje y así también les va a permitir a ellos crear una autonomía de su aprendizaje, ¿sí? El poder estar con sus compañeros, el trabajo en conjunto, el debatir, el ser participativos, el poder el mismo estudiante construir su propio aprendizaje les genera una autonomía. Es súper importante tener estos principios en cuenta porque fíjense que está desde la planificación, que es el primer principio que nosotros vamos a tener en cuenta, el qué del aprender, donde vamos a presentar el contenido, las formas de presentar el contenido. El segundo principio, el cómo van a acceder a ese aprendizaje, que es cómo ellos van a poder expresar eso aprendido, las formas que van a utilizar, como ya dijimos recién los dos profes, no dejar una sola forma de evaluación, y el por qué. ¿Qué les va a ofrecer a ellos? ¿De qué les va a servir? ¿Les va a generar esa autonomía? ¿Les va a generar el poder construir su propio aprendizaje? El poder trabajar en conjunto con sus pares, ¿sí? Y después tenemos también, había puesto otra diapositiva, que para tener en cuenta, pensar en la educación en términos de diseño universal de aprendizaje supone pensar una educación para todos, ¿sí? En una equidad para poder acceder al aprendizaje. Y poder implementar este diseño universal para aprendizaje tiene sus beneficios. Como recién dijimos, la inclusibilidad, que es la inclusión, ¿no es cierto? Al permitir diferentes formas de aprendizaje, el DUA va a responder a las necesidades de una población diversa, ¿sí? Donde contenga a todos los estudiantes, ya sea que tenga algún tipo de discapacidad, algún tipo de idea o simplemente son necesidades distintas. La flexibilidad que va a facilitar la personalización del aprendizaje, lo que beneficia tanto, como recién acabo de decir, a los estudiantes que requieren apoyo adicional como a los que no, que también les va a generar otros desafíos más. Y el acceso equitativo, que el DUA va a eliminar las barreras de acceso a los materiales y a las actividades, promoviendo la equidad en el aprendizaje, porque el DUA se centra en que el estudiante no es el que se genera las barreras para el aprendizaje, sino el entorno, ¿no es cierto?, que generamos el docente, la planificación, ese es el que le va a generar las barreras al estudiante para poder acceder al aprendizaje. Y como último, para que tengan en cuenta, les puse esta frase que dice: es así que la propuesta del diseño universal de aprendizaje desarma estructuras que conducen a pensar
en la persona con discapacidad como alguien diferente que debe integrarse. Y enfoca la mirada pedagógica en la posibilidad de generar espacios de aprendizaje que sean accesibles para todos. Es decir, que ya no podemos tener esa mirada del aula homogénea o de que la persona con discapacidad debe integrarse al sistema educativo, al aula. No, debemos pensar en una mirada, y que sería, creo que a través de esta asignatura, que ustedes se vayan reflexionando, replanteando qué docente quieren ser. Ya no podemos pensar en una mirada homogénea, sino en la diversidad que tenemos en las aulas y que nosotros somos los encargados de generar esos espacios de aprendizaje para todos nuestros estudiantes, que incluya absolutamente a todos nuestros estudiantes. No sé si tienen algunas dudas, si quieren preguntar, pero creo que es bastante interesante, de acuerdo a todo la clase y no que queden por fuera. Bien, genial, profe. Ahí tenemos a Dean Barrera, que ha levantado la mano. No sé si tiene alguna pregunta. Profe Amanda, ahí hay una consulta de Betty que dice, ¿se puede mejorar la disgrafía o la disortografía al punto en que edad adulta no presente estas dificultades? ¿Se puede mejorar? Sí, se puede. Y puede ir mejorando la calidad de vida, obvio. Sí, 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 con tratamiento, con un diagnóstico en edad temprana. En realidad, sí puede mejorar la calidad de vida. Sí, sí. Bien, gracias por la respuesta. Ahí hay algunas manos levantadas, no sé si alguien quiere hacer alguna intervención. Agradecer la claridad y la puntualidad de las profes a hacer estas presentaciones. Creo que hemos cumplido con un gran esfuerzo de poder hablar, darnos un lugar, permitirnos eh, presentar, si se quiere decir de esa manera, a grandes rasgos, todos los contenidos de este espacio curricular. Seguramente alguno ha faltado profundizar, seguramente algún que otro concepto está todavía vamos a decir, con dificultades para ser comprendido, para ser pensado en la aplicación, para ser aclarado con un ejemplo, Se cumple. pero concretamente agradecerles a todos que han tenido la paciencia y la constancia, que más allá de los paros universitarios, que son sumamente legítimos, agradecerles a todos y a todas eh, que siempre están dispuestos a poder reunirse en estos encuentros virtuales remotos. Creo que en ese sentido, para poder complementar un poco aquellos conocimientos, aclarar y reforzar ideas y como evacuar dudas, cada uno de los temas trabajados a lo largo de la materia tienen sus referencias bibliográficas, tienen sus encuadres conceptuales de autor, de autora en cada uno de los ejes bibliográficos, ¿no? Repito, ¿Mm? es decir, cada uno de los temas tiene su bibliografía de referencia en las unidades, en los módulos de la asignatura de pedagogía especial. Eh, en ese sentido, ha valido la pena el esfuerzo, estamos como consolidando también la propuesta, no olviden ustedes que eh, la pedagogía especial en la formación docente inicial es algo muy incipiente, repito, no me canso de decirlo porque es realmente así, es muy nuevo, y ustedes merecen tener la mejor selección, el mejor recorte, la mejor curación de contenidos posible para irse de este espacio con herramientas, con recursos tanto teóricos, conceptuales para comprender los encuadres, como decían las profes, como también algunas herramientas de aplicación práctica para producir intervenciones concretas, ¿no? Para producir, digamos, actividades pedagógicas situadas de acuerdo a las necesidades específicas, pero como decían las profes también, más allá de que si nuestro alumno o alumna tiene o no un diagnóstico en concreto, ¿no? O presenta alguna dificultad. Así que en ese sentido, muy clara la clase, habíamos pedido a las profes no explayarse demasiado, porque queremos también recordar que estamos hoy en un paro universitario, seguimos en la lucha
eh, por la mejora del presupuesto universitario, para más becas, para más investigación, para más extensión, para mejores salarios de los trabajadores de la universidad, que son realmente paupérrimos, queremos recordarlo. Y en ese sentido, agradecer a las profes que pudieron sumarse a no hacer paro de actividades, sino pensando siempre en ustedes, en los estudiantes y las estudiantes como la prioridad para que puedan tener la clase, para que puedan apreciar las presentaciones y poder desarrollar así la totalidad de los contenidos o intentar desarrollar la totalidad de los contenidos en la materia, ¿no? Dicho esto, agradecer a las profes. Eh, yo ahora en los próximos 10-15 minutos voy a pasar a presentar, a explicar, si ustedes quieren, el trabajo práctico número 4. Permítanme que voy a abrirlo en este momento. Espérenme un segundito. Discúlpame, Nicola, ¿alguien tiene levantado la mano? ¿Quiere hablar? ¿Alguna duda o pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta con respecto a la exposición, bueno, demás? Y bueno, ahora el profe Nicolás va a desarrollar el práctico 4 que es con relación a esto, pero Sí, Denise Barrera, hace rato que estaba levantada la mano, pero no sé si quería hacer alguna consulta. Bueno, no sé si se está proyectando el trabajo práctico, pueden ver la pantalla. Por favor, ayúdenme con... sí, sí se ve. Ok, bueno, entonces este es el último trabajo práctico que deben constituir en grupo, deben producir en equipo, más que en grupo, y está referido justamente a la idea de que ustedes puedan presentar, exponer una microclase de no más de 20 minutos entre todos y todas, referidas a las dificultades específicas de aprendizaje, a las condiciones, trastornos de la conducta, ¿no? Digo, en primer lugar, la fecha asignada para esta presentación es el día 6 y 13 de noviembre, en ese orden, de acuerdo a cómo se vayan anotando en el cronograma. Esto está sujeto a modificación por cualquier, vamos a decir, percance, por cualquier imponderable emergente que surja como contingencia del trayecto de los días. Pero en este punto es importante aclarar algo y les pedimos que a la brevedad se puedan ustedes anotar en el cronograma de exposición de las microclases que está aquí también enlazado con un documento en el trabajo práctico 4. Entonces lo vamos a abrir a este cronograma, a ver si se puede ver, para que ustedes vayan por favor, eh, si son tan amables, anotándose. Bien, acá ya vemos que hay un grupo ahí anotado, ahí está, hay grupo 3, grupo 4. A estos no pueden quedar estos claros, estos sándwiches, digamos, eh, sin actividades, estos tiempos, estos 40 minutos en total. Les pedimos que vayan, vamos a ir completando el grupo, quienes son los integrantes del mismo, y que eh, hoy a las 21 horas el equipo docente va a ir agregando cada una de las dificultades que ustedes tengan que, Sí. eh, digamos, desarrollar, investigar, explorar para poder hacer esta presentación fundamentando y explicando la problemática en los primeros 5 o 10 minutos, y en el resto de los minutos que les quedan, 10, 15, los que ustedes seleccionen o elijan en el equipo, poder presentar una actividad para que desarrollemos ahí entre todos en el aula, es decir, que tengamos que jugar, que tengamos que pasar al frente, completar una actividad, etcétera. En ese sentido, es importante que hoy, por ejemplo, el grupo 2 de Centurión Ailén, de Funes Antonella, el equipo le asigna el TEA, el trastorno del espectro autista, ¿está bien? Por ejemplo, por decirlo rápidamente. Entonces, este equipo ya sabe que tiene el día 6 de noviembre a las 15:20 que exponer en la primera parte de la fundamentación, como ya vamos a ver en el trabajo práctico, y en la segunda parte de su presentación producir
Hoy. la actividad, realizar la actividad entre los compañeros de equipo o invitar a pasar a los compañeros a realizar el juego, la actividad, la consigna que hayan elegido desarrollar, siempre atendiendo específicamente a esta dificultad específica, a este trastorno o a esta condición de la conducta, ¿está bien? Entonces ya le vamos a dejar a Carla Viñale, a Moca, a Lagnier, que para que ya, como se han anotado, han sido las valientes primeras, ya tienen asignado la primera problemática. Como somos varios grupos, es probable que se repitan algunas de las dificultades específicas como algunas de las problemáticas, ¿está bien? En ese sentido, no se preocupen, ayúdense entre ustedes. Aquí es clave decir que yo lo voy a colocar en este momento, lo estaba esperando para hacerlo en línea aquí en la clase con ustedes, en la carpeta de la bibliografía, ¿está bien? Voy a poner el mayúsculo de la bibliografía del eje 4, ustedes tienen el material específico, ¿está bien? Material específico de cada una de las DEA, las DEA o de las condiciones, vamos a poner entre paréntesis, trastornos de la conducta, ¿está bien? Entonces ustedes tienen que navegar en la bibliografía de la unidad 4, del eje 4 para ser más preciso, y ahí van a encontrar una bibliografía referida específicamente, como decía, por ejemplo, al trastorno del espectro autista, o a la dislexia, o a la disgrafía, o a la disortografía. Hay un texto que nos ha compartido la profesora Amanda, que es muy interesante, está bien, y que se denomina del consultorio al aula, bien, y en ese texto ustedes tienen, es un texto casi un libro completo, si yo no me equivoco, donde pueden apreciar en detalle las características, los fundamentos, los argumentos, como también algunas propuestas de actividades concretas de cada una de las dificultades específicas como de los trastornos de la conducta. ¿Se entiende este punto en concreto? Díganme por favor si me están entendiendo, si están escuchando, para ya dejarlo por sentado y seguir adelante. También van a aclarar, y lo voy a colocar acá en otro color, que tiene el grupo Libertad para investigar acerca de la problemática, ¿está bien? Acerca de la problemática, y justamente traer autores nuevos o vamos a decir desde internet, si ustedes quieren decirlo de esa manera, o desde alguna bibliografía que ustedes encuentren, alguna actividad que les parezca interesante. Es decir, ustedes como equipo de trabajo tienen libertad para investigar acerca de la problemática y realizar la propuesta de consigna, está bien, para la actividad que tienen que llevar adelante en la microclase de manera libre, vamos a decir, a elección, a selección de su equipo. No hace falta que se limiten solamente a la bibliografía que tienen en la carpeta del eje 4. ¿Se entiende esto? Es decir, si bien ustedes ya tienen para realizar el trabajo práctico 4 cada una de las problemáticas, su bibliografía en el aula, también pueden con libertad, de manera, vamos a decir, a elección por equipo, investigar, encontrar material, fundamentos acerca de la problemática, como también consignas para realizar tareas y actividades, siempre pensando en la actividad de la problemática que tienen asignada. Dicho esto y aclarado, quiero pedirles que a hoy, 30 de octubre, a las 9 de la noche, todos estén anotados. Y no se anoten tan lejos, porque Sí.
Sí, Porque, nosotros tenemos acá, discúlpame Nico, tenemos claro, la lista de grupos que habíamos armado y Joan bien, había armado un Drive, o había armado un Word, está porque bien, tenemos hasta el grupo 11 nosotros, tenemos 11 grupos, seguramente faltaba bien, bien. gente. No hay problema, profe. Lo ideal es Nosotros, que, como vos decís, Nico, se puedan completar y bueno, nada, no importa el tema del horario, chicas, lo ideal es que pasen y si no, bueno, no queremos llegar al punto, creo, de nosotros elegir el horario, creo que lo es ideal es que que colaboremos Es que y podamos. justamente eso quería decir, eh, si nosotros vemos que hay horas sándwiches acá para hacer las presentaciones, vamos a estar, digamos, como empalmando y esos horarios que queden vacíos, seguirá el equipo que está, vamos a decir, en el orden subsiguiente. Entonces, no traten de esquivar la responsabilidad de poder hacer la actividad, porque realmente es muy divertida, es muy interesante y es beneficiosa para ustedes, como decían las profes ahí. Son 11 grupos, entonces nos van a obligar a que nosotros, si ustedes no se anotan por sí solos, en acuerdo, en consenso entre ustedes, a las 21 horas de hoy, nosotros con el grupo que ya está anotado, que tienen las profes en el Drive, vamos a ir colocándole a manera de poder indicarles nosotros qué fecha, qué horario y qué problemática van a tener. Entonces, faciliten las cosas a ustedes como equipo de trabajo, como estudiantes adultos que son, para, vamos a decir, simplificar la tarea y que ya queden todos los grupos anotados para esta noche a las 22 horas más tarde. ¿Se entiende este punto? Por favor, quiero que nos respondan. Sí, no, profe, tengo esta duda. Una vez que esté completa la grilla del orden de la exposición de las microclases con cada una de sus dificultades, vamos a cargarlos aquí en el orden de exposición para el día 6 y para el día 13. En el caso que podamos, y acá presten mucha atención, que podamos presentar todas las exposiciones el día 6 y nos quede el día 13 lo vamos a dejar libre, sin actividades, para que ustedes asistan a la jornada del 27 de noviembre del panel de pedagogía especial, el cual también va a ser relativamente obligatorio para poder aprobar y promocionar el espacio curricular. ¿Se entiende este punto? Si logramos que todas estén exponiendo, todos puedan trabajar en la microclase el día 6 de noviembre, el día 13 lo vamos a dejar para que ustedes descansen, para que preparen las reflexiones finales y para que guarden esa fecha, vamos a decir, la cambien por el día 27, que va a ser la presentación de la clase pública y abierta referida a la pedagogía especial en la escuela actual en nuestros días, que era la actividad que veníamos planificando, que teníamos como previamente armada, ¿no? Entonces, dicho esto y aclarado lo del cronograma, ojalá que podamos terminar el 6, si no seguiremos el día 13. Eso no hay inconveniente. Tampoco vamos a forzar ni apurar la presentación de los grupos para que las cosas salgan bien y para que ustedes estén tranquilos, tranquilas, tengan tiempo. Puede ser un espacio de disfrute y que puede ser también un espacio de aprendizaje. Y no solamente que vayamos a las corridas y por hacer todo rápido, no podamos en ese sentido escucharles en su presentación, que no estén atentos a compartir, a interactuar y a debatir lo que vienen presentando los compañeros, a hacer preguntas, a sacarse dudas, a entre todos construir conocimiento como una comunidad de aprendizaje que somos en ese sentido, ¿no? Entonces, esta noche a las 9, 10 más tardar, todos y todas anotados por grupo en el orden de del cronograma. Disculpen que ando con bastante tos. Entonces, en ese sentido, luego le vamos a asignar la dificultad específica por grupo y el orden de la exposición que ustedes mismos están colocando en la fecha prevista. Los grupos de trabajo son los que ustedes ya vienen, digamos, teniendo, compartiendo las actividades con los grupos que ya vienen trabajando. Y en ese sentido, les pido que se detengan, por favor, en el aula virtual y puedan
eh, abrir el trabajo práctico 4 y leerlo en equipo antes de llevar adelante las tareas para conocer lo siguiente. El objetivo principal es indagar los aspectos centrales sobre las problemáticas de aprendizaje y los indicadores de intervención. Disculpen ustedes un segundo que voy a tomar agua porque si no, no se me va a ir esto. Ya vuelvo. Dale, Nico, no hay problema. Profe, tengo una pregunta. ¿Sí? ¿El juego hay que hacerlo didáctico, digamos? O sea, ya hay que llevarlo al juego para mostrarle cómo lo hacemos, o solamente explicarlo. No, la idea es que ustedes puedan realizar alguna propuesta, sí, didáctica, lúdica, si es necesario, sí. Sí, Sí, la idea es poder aplicarlo ahí en el aula, entre nosotros. Bien, seguimos. Disculpen la molestia, pero esta semana he estado con el pecho de miseria. Me ha Está tocado. silenciado, profe Nico. Disculpen ustedes, decía, esta semana ha sido difícil. He tenido que estar tomando algunos jarabes porque tenía la garganta bastante afectada porque me ha tocado hablar mucho. Pero bueno, ya estamos en proceso de recuperación, seguimos en camino. Y sí, ya algo escuchaba de lo que decían las profes. Ya vamos a aclararlo ahí cuando llegue el momento. Y rápidamente presento los objetivos de esta microclase que no, hemos pensado en general de a poquito. En realidad, para ser honestos, intelectualmente honestos, esta propuesta la heredamos del equipo docente anterior y nosotros la hemos venido perfeccionando, la hemos ido ajustando. En ese sentido, quiero ser claro para no robarle ideas ni consignas a nadie, sino me parece propicio decirlo para que quede claro. Y la idea de esta microclase es que ustedes puedan ejercitar la exposición de temas, esto que siempre decimos que está siendo un poco un déficit en ustedes, que tienen que seguir trabajando, ejercitando, que tienen que seguir creciendo y aprendiendo a poder tomar la palabra, exponer, a poder expresarse, a poder, vamos a decir, impostar la voz, a poder intercambiar, debatir, argumentar, ¿no? También poder comprender las necesidades educativas específicas de los estudiantes en la mediación del proceso de enseñanza para facilitar los aprendizajes, también generar un trabajo colaborativo entre ustedes, entre el equipo, el grupo que va a presentar la microclase de acuerdo a la dificultad específica, ¿no? Y también elaborar recursos didácticos, pedagógicos didácticos específicos. Es decir, que ustedes una vez que presenten la problemática, la dificultad específica, puedan mostrar una actividad que hayan investigado, que hayan explorado, que hayan encontrado en la bibliografía o en internet, digamos, en las páginas web que son específicas para estos temas. Algunas actividades, una, dos, tres actividades, mostrarlas y realizarlas en el momento si da el lugar para atacar, para atenuar, para, vamos a decir, contrarrestar o ejercitar la superación de esta dificultad. El año pasado, por ejemplo, las chicas y chicos que estuvieron en pedagogía especial elaboraron muchos juegos y nos hicieron pasar al frente a los profes, estuvimos resolviendo algunas actividades en el pizarrón. Eh, en 10 minutos, 15 como mucho, ustedes tienen que proponernos una consigna para que podamos resolver. Algunas compañeras habían llegado algunos afiches, algunos folletitos, para ser más claro, y repartían en algunos compañeros, tampoco tantos porque no hay que ponerse a gastar tanto dinero, sino que es a modo de muestra, ¿no? Más precisamente. Y los compañeros resolvían la actividad, ¿no? Alguna actividad para atenuar o para ejercitar, contrarrestar la dislexia. Otros me acuerdo que trabajaron para la discalculia. Otros presentaron digamos, las características para poder trabajar pedagógicamente con niños con TEA. Y así sucesivamente para la disgrafía, la disortografía. Eh, en general, hay muchísimas actividades de consignas con su recurso didáctico específico que ustedes pueden producir para poder presentarnos en la microclase, ¿no? Valorar también la importancia de comprender la diversidad del aula y la heterogeneidad
de situaciones de aprendizaje, como bien nos mostraron las profes en concreto. Aquí hay una fundamentación que hemos vuelto a ajustar para esta edición del 2024, que ustedes tienen que leerla un tanto más de manera detenida para entender un poco la intencionalidad del porqué de esta propuesta. No nos vamos a detener aquí demasiado a explicar, pero ustedes ya saben que la microclase es para que ustedes puedan presentar la problemática, desarrollar esta habilidad de poder presentar, argumentar, después de moderar un juego, una actividad, y también, por qué no decir, de debatir y evaluar en concreto lo que se ha sido presentado, vamos a decir, algunas dudas, algunas inquietudes que vayan surgiendo en la misma presentación, en la marcha, digamos, de la clase o de la microclase, ¿no? Entonces, en ese sentido, la consigna es que cada grupo tendrá asignados los temas referidos a pedagogía especial, a las dificultades específicas de aprendizaje desarrolladas en el eje 4 del programa, y el grupo deberá desplegar el contenido central del tema asignado con fundamento bibliográfico de autores sugeridos por la cátedra en la carpeta, y también deberán conceptualizar algunos otros contenidos y saberes acerca del tema, ¿no? Obviamente que luego de haber hecho la presentación con sus fundamentos, pueden y deben desarrollar acciones posibles y actividades que puede un docente ir ejecutando didácticamente en el aula para el ejercicio pedagógico, para trabajar acerca digamos, de un contenido puntual. El contenido lo pueden tomar ustedes del diseño curricular jurisdiccional, tanto a nivel primario como a nivel inicial, y a partir de este contenido desarrollar la actividad o llevar adelante la acción docente que han planificado en equipo, ¿no? Pueden, obviamente, deben fortalecer los conceptos de educación inclusiva, deben trabajar sobre el refuerzo, digamos, de la normativa de la resolución 270 y de todos aquellos conceptos que ustedes crean necesario retomar, traer a la presentación, que hayamos trabajado a lo largo de la materia, a lo largo de la asignatura, que les va a permitir anclajes o soportes, si ustedes quieren, conceptuales para poder ser más claros, para poder elegir, o mejor dicho, dirigirse expresivamente con una terminología técnica más específica, como también a la hora de presentar un material lúdico, didáctico en el momento de la actividad, ¿está bien? Cada grupo tiene un tiempo de 20 minutos para realizar la microclase. Pueden, vamos a decir, deben organizarse para que, por ejemplo, si son 5 integrantes, 2 o 3 hacen la presentación y después el resto de los compañeros, los 2 o 3 siguientes, para complementar la actividad, pueden presentar la consigna, el juego, la actividad, la tarea para realizar en función de la dificultad específica, y al final deberán presentar un trabajo, ¿no?, que no supere las 8 carillas o menos. Vamos a poner acá, lo voy a corregir, vamos a poner que no supere las 6 carillas, un trabajo escrito con las fundamentaciones y con la presentación de la actividad, que este será la entrega de trabajo final para el día miércoles 20 de noviembre, y con este trabajo ya estarían como finalizando todas los deberes, todas las tareas, todas las presentaciones obligatorias para poder promocionar pedagogía especial. Pero lo bueno es que tenemos hasta el miércoles 20 para poder presentar el trabajo escrito en una entrega de tarea en el aula, ¿no? Y si hace falta podemos dar algunos que otros días, porque recuerden que vamos a venir hasta el miércoles 27 de noviembre. Vamos a usar en la última semana del mes para cerrar con moño, con bombos y platillos la materia, escuchando acerca de los dispositivos de trabajo que han venido construyendo las distintas docentes en las diferentes escuelas de las provincias que vamos a trabajar, con las que van a presentar a forma de ejemplo las profes que están invitadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, para guiarse pueden elaborar un documento escrito para que ustedes vayan ordenándose en la presentación. Les pedimos respetar el tiempo asignado en la fecha, y obviamente
como bien decía, que el escrito no supere las 5 o 6 carillas. Esto ya lo vamos a corregir, porque creemos que es importante que puedan compactar, que puedan sintetizar, que puedan resumir en 5 carillas la fundamentación de la problemática, cómo presentar la actividad que se va a realizar. Esto lo vamos a corregir, disculpen ustedes, y después, para hacer la presentación del trabajo escrito, lo único que les pedimos es que respeten un poco los formatos de normas APA, es decir, que respeten tipo de letra y tamaño que se les pide, colocar con una carátula, ¿no es cierto?, con sus nombres, con el nombre de la asignatura, de los profes y demás, ¿no? Bueno, después, para ahondar, el escrito del documento, como bien decía, debe ser entre 5 y 6 carillas, que recupere lo investigado, lo trabajado por el grupo, lo que van a presentar, fortaleciendo así ideas y conceptos centrales sobre las dificultades específicas, los trastornos de la conducta o las condiciones de la conducta, como bien aclararon las profesoras. Dicho esto, ya no sé si alguien tiene alguna pregunta para realizar, pero la síntesis sería un poco esta. Está como explicado el trabajo práctico. Seguramente debe haber alguna duda, alguna pregunta. Abrimos los micrófonos para hacer algunas aclaraciones convenientes, y cualquier duda también decirles dos cosas más de mi parte, ya para concluir la tarea en la jornada de hoy. Primero, el lunes siguiente, el lunes 4 de noviembre, a las 20 horas, vamos a hacer una clase de consulta para aquellos que necesiten material específico, que no hayan encontrado, que no hayan podido, digamos, hallar algún material puntual, ya sea para fundamentar o para producir la actividad pedagógica didáctica con su consigna concreta. Y también, obviamente, por cualquier otra duda de formato, de presentación, que surja en el momento, digamos, de la clase. Recuerden que tienen 20 minutos, respeten el tiempo para así todos y todas pueden realizar su trabajo y pueden completar la trayectoria en la asignatura. Y por último, recordarles que mañana no hay paro de colectivos, que vamos a tener, en principio hasta ahora me han confirmado la presencia del señor rector. Tal vez haya algún detalle, digamos, o algún inconveniente sobre el momento para mañana a las 10 de la mañana, y él no puede asistir porque tiene mucha carga de trabajo institucional. Pero en ese sentido, lo más importante es que ustedes deben estar presentes a las 10 de la mañana, porque la gente de la Junta va a comenzar a las 10:30. Y recuerden que no es un antojo de este equipo, que ustedes puedan escuchar cómo deben ser parte de la Junta de Clasificación para ingresar al sistema educativo provincial, aprovechar la instancia para preguntarle al presidente de la Junta de Mercedes, que va a estar, Gustavo Romero, cuáles son las dudas, qué problemas entienden ustedes tienen a la hora de poder inscribirse, por qué es importante seguir haciendo cursos y cómo se suman los puntajes y cómo es el procedimiento para ir inscribiéndose año a año en la Junta, y así poder no solamente tener un cargo interino como docentes de nivel inicial o primario, sino también titularizar los cargos, en fin, todas aquellas dudas que ustedes tengan para mañana. La actividad se va a realizar, estuvo a punto de suspenderse, pero no la vamos a suspender porque esto nos conlleva mucha tarea de reprogramación, y los tiempos de la gente de la Junta son muy importantes de respetar, porque eso nos han informado, nos han dicho que no se pueden hacer otro tiempo en el año para poder ir hasta justo ahora vamos a decir, a hacer esta presentación. Entonces, aprovechemos en primera instancia la reflexión del señor rector, que no va a ser más de 15, 20 o 30 minutos, que él va a explicar del por qué hay que estar siempre atento a lo largo de toda nuestra carrera como docentes, formándose de manera continua y aprendiendo a la luz de las nuevas problemáticas que emergen en la realidad social y que impactan en la escuela. Y luego sí también escuchar para finalizar la jornada, que va a terminar alrededor del mediodía, a las 12:30, de manera más específica o más puntual sería 2:30, para que no quepa ninguna duda, a la gente de la Junta de Clasificación Docente de Villa Merced y también a la gente de San Luis.
Así que no se olviden de poder participar. ¿Por qué es importante que ustedes participen? Se les puede decir la misma profe Joana. Porque, vuelvo a repetir, yo lo comenté en un momento, ustedes necesitan cumplimentar 60 horas electivas, 60 horas reloj electivas de jornadas, cursos en educación superior, en universidades públicas o en institutos de educación superior, para poder recibirse, para poder, vamos a decir, egresarse y ser graduadas de la carrera del profesorado. Si ustedes no cumplimentan esas 60 horas a lo largo de toda su carrera de formación docente inicial, tienen que primero cumplir esas 40 horas y recién ahí se pueden graduar. Fíjense ustedes que hoy en la actualidad hay muchas alumnas que ya se han recibido pero no pueden graduarse porque le faltan las horas electivas de los cursos, jornadas, simposios, congresos, etcétera, que tienen que cumplir con 60 horas en su totalidad. Este taller de mañana, esta presentación, esta jornada de reflexión, para ser más claro, más que taller, va a estar asignando aproximadamente 3 horas de certificación. Si no, nada raro sucede con la Secretaría Académica, creo que nos va a acompañar en ese sentido, para que ustedes puedan ir sumando las horitas, para que ustedes puedan ir acreditando y certificando estas horas de formación, vamos a decir, en servicio, como se le dice, en el nivel superior, ya sea en la universidad o en el instituto, para poder egresarse y graduarse de la carrera. Entonces es ahora el momento que tienen que empezar ustedes a hacer congresos, cursos, a participar de jornadas y aprovechar sobre todo las de la universidad para poder ir sumando año a año aquellas horas que necesitan. Bien, digo esto, gracias por la escucha. Si tienen alguna duda, algún comentario, quedan los micrófonos abiertos o los dejo con el CF de fondo que está con las escolares, como ustedes digan. Gracias por la Wanda, escucha. te escuchamos, Wanda. Buenas tardes. Quería saber el tema de las asistencias. Varios teníamos esa duda, cómo colocábamos la asistencia de hoy. Ah, de la asistencia. No, quédese tranquilo que nosotros ya hemos tomado nota de la asistencia, ¿sí? Ah, bueno, muchas gracias. Porque a una compañera se le cortó la luz en el lugar donde está, que justo está de viaje por temas personales. Y bueno, no pudo. Nos decía eso, que no podía poner asistencia, no sabía cómo. Ah, bueno. No sé quién es la compañera. Elizabeth Castillo, Ah, bien. Bueno, Sí, gracias. en el caso de Elizabeth, ella ha hablado personalmente conmigo y con los profes y sabemos de su situación. Así que mm. dígale que se quede tranquila. No sé si hay alguna otra consulta de compañeros o compañeras. Si no, Profe, ¿hasta cuándo va a haber tiempo del parcial para entregar el parcial? y en principio no vamos a definir una fecha, pero quédense tranquilas, vayan trabajando, no se relajen ni se, vamos a decir, confíen. Pero voy a mirar ahora el calendario y de acuerdo a, nosotros tenemos que subir las notas, calificaciones promocionales en una fecha exacta, que es la fecha que termina el cuatrimestre, que yo creo que el cuatrimestre termina el, 27. el 27, ¿no es cierto? Bien, que es el día que nosotros tenemos esa charla. Bueno, podríamos dar hasta ese día el parcial en principio para poder colocar las notas promocionales en las próximas 48 horas luego del 27, ¿no? No sé si soy claro. Sí, sí, profe. Bien, Sí, o en esa semana, Consulta, va a en esa haber, semana de la semana 27 se puede dar el parcial, se puede subir el parcial. En esa semana de la semana 27 se podría subir. va a haber consultas sobre el parcial. Sí, se puede armar consulta. sí, sin duda, ustedes saben, lo hemos dicho en clase presencial, vos Ariana no has podido existir, pero te lo aclaro. Eh, Vamos a hacer consultas de acuerdo a quienes nos las vayan pidiendo. Entonces, vamos a asignar un día, una fecha, un horario para hacer virtual o el mismo miércoles siguiente dejamos un espacio para hacer consultas presenciales. ¿Está bien? Pero quédense tranquilos que la idea de este equipo docente
de que todas y todas puedan cumplimentar la promoción de la materia, de la asignatura, y que puedan realmente terminar habiendo aprendido, llevándose nociones, herramientas y recursos de pedagogía especial para trabajar de manera ulterior en su carrera docente, ¿no? Así que quédense tranquilos y tranquilas que vamos a dar consulta para el parcial. Bueno, muchas gracias. Bueno, como nadie ya ha intervenido ni quiere participar ni tiene ninguna duda, damos todos por aclarado, dejamos todo sentado, vamos a decir, por comprendido y entendido, y les repetimos por favor que no se olviden de inscribirse hasta hoy a las 21 horas los grupos, así los profes les asignamos las dificultades. Y en función de eso, mañana vuelvan a ingresar al programa, yo lo voy a publicar en el aula, lo voy a publicar, las profes también en el grupo de WhatsApp, para que ya sepan con qué dificultad van a trabajar cada uno de los grupos y ya vayan trabajando en función de la presentación del miércoles siguiente. No se confíen que no hay mucho tiempo, por favor. Les pedimos que se enfoquen en el trabajo práctico 4, que lo del parcial lo vamos a poder revisar, lo vamos a poder estirar al plazo, seguramente prorrogar eh, sin problemas. Bueno, Bueno, muchas gracias, sí. profe, por su clase, muy concisa, concreta, muy claras las dos. Les felicito, de mi parte muy agradecido y bueno, hasta la próxima, nos encontramos el lunes a las 20 horas en clase de consulta para el trabajo práctico 4. Muchas gracias, saluditos, que estén Gracias muy a bien. todos, En hasta contacto. luego. Tarde, que Chao. estén todos Chao. bien.